No sé si se dieron cuenta de que en nuestra lectura bíblica, allá en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo habla de Cristo como nuestra paz, versículo 14. Cristo es nuestra paz, dice, que de los dos pueblos hizo uno. Y ahora la expresión que lo deja uno pensando. Y derribó, en mi versión dice, derribó el muro divisorio. En otras versiones dice que el Señor derribó la pared intermedia, una pared que separaba. Pero ¿de qué está hablando el apóstol cuando él dice o escribe que el Señor derribó el muro divisorio? ¿Qué habrá tenido en mente el apóstol? ¿Qué clase de muro? Bueno, no sé si lo saben. Yo cuando escuché y luego leí esta información me quedé un poco sorprendido porque en el antiguo templo judío, en tiempos de Cristo, en realidad había una pared. ¿Sabían eso? Una pared que dividía, una pared intermedia. Si buscan el comentario bíblico adventista en el tomo 6, la cita dice que una pared literal existía en el templo de Jerusalén. Y esa pared, asómbrense, esa pared separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. Imagínense aquí que hagamos algo así, nunca se nos ocurriría, por supuesto, y es dividir este lugar para que los escogidos, los favoritos de Dios, el pueblo escogido esté en un lugar de adoración, mientras que los visitantes, que no son parte del pueblo, estén en otro lugar. Eso es una cosa que, por supuesto, no ocurriría, pero ocurría. Y luego leí en una cita las siguientes palabras. En el año 1871, un grupo de arqueólogos descubrió una inscripción que decía, hablando de la pared que separaba, no entre ningún extranjero dentro de la barrera y del muro circundante que rodea el templo. Cualquiera que sea apresado o aprehendido dentro será responsable de su propia muerte. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! O sea, si un gentil, o sea, un pagano, no hebreo, no judío, se le ocurría traspasar esa barrera, aunque había allí una inscripción que lo decía, corría el riesgo de morir. Verdaderamente increíble, pero cierto. Dice un comentarista llamado William Barclay que esa inscripción estaba traducida a varios idiomas, como para que nadie quedara fuera del ámbito informativo, y en otras palabras, no arriesgara su vida innecesariamente. Así que pudiera ser que el apóstol tenía en mente ese muro cuando dice que con Cristo y su muerte, él derribó el muro divisorio. Pero había quizás otro tipo de muro que el apóstol tenía en mente. Barreras que los judíos de su tiempo, incluyéndola a él durante un tiempo, habían levantado entre ellos y el resto del mundo. ¿Alguien sabe cómo los hebreos, los judíos del tiempo de Cristo se referían, qué término usaban para referirse a los paganos? ¿Alguien lo sabe? Perros. Sí, claro, impíos, por supuesto, pero además usaban el término perros. Perros. Así de exaltados ellos se consideraban como el pueblo escogido y así de baja era la concepción que tenían de un ser humano creado a la imagen de Dios, pero que no era judío. Así que gracias a Dios por enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y gracias por el hecho de que con su muerte, dice el apóstol, derribó ¿qué cosa? El muro. ¿Y en qué forma lo derribó? ¿Cuántos encuentros conoces del Nuevo Testamento en los que Jesucristo se sale un poquito del patrón, es decir, deja de
beneficiar y de bendecir a los judíos en Palestina para bendecir a esos a quienes los judíos consideraban perros. ¿Podemos recordar alguna instancia? Porque sabemos que el ministerio de Jesús se llevó a cabo mayormente entre judíos. Él no viajó mucho. El Señor se mantenía dentro de esos estrechos límites de lo que se llamaba entonces Palestina. Pero ocasionalmente Él se salió del patrón y bendijo a los supuestos perros. ¿Podemos recordar algunas de esas instancias? Por ejemplo, la mujer sirofenicia, me hubiera gustado que se mencionara de último, porque de ella voy a hablar, pero vamos, ese es uno. La mujer que vivía por allá por Tiro y Sidón, al norte de Palestina. Pero además, en una ocasión, alguien dijo, oh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di qué cosa, solo di la palabra. Wow, el Señor quedó asombrado, dice, no he visto semejante fe ni siquiera en mi pueblo. Era un centurión, romano. Si estamos hablando de un romano acá. ¿Algún otro momento en el cual el Señor se sale del patrón, por decirlo así, y ahora lleva bendiciones a miembros de la raza, bueno, del mundo en general, no judía? La mujer samaritana. Creo que nos demoramos mucho en pensar en ella. Y ese ejemplo me gusta mucho porque he leído, el autor es William Barclay, y eso se puede encontrar en cualquier libro, comentario bíblico. Dice este autor, William Barclay, que el viaje desde Judea a Galilea, en una línea recta, duraba 3 días. Pero 3 días si pasabas por Samaria. Sin embargo, los judíos ortodoxos no atravesaban Samaria. Preferían dar un rodeo. Y ese rodeo, para llegar a Galilea, tomaba 6 días. Pero preferían dar el rodeo y demorar en el viaje el doble de tiempo con tal de no pasar por Samaria. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pasar por Samaria? ¿Qué problema había con Samaria? Bueno, eran odiados. Eran enemigos. Judíos y samaritanos eran enemigos. De hecho, eran medio hermanos. ¿Recuerdan por qué razón? Bueno, es que Samaria era la capital del antiguo reino de Israel. ¿Se acuerdan cuando se divide en las 12 tribus? 10 quedan con la capital en Jerusalén, 2 con la capital en Samaria. Eran realmente parientes desde el punto de vista genealógico. Sin embargo, cuando cae Samaria, los asirios invaden y según su política traen gente de distintos pueblos extranjeros para que nunca más se levante una rebelión. Entonces, esos colonizadores que llegaron, traídos por los sirios, se mezclaron con los samaritanos que quedaron y de allí surgió una raza híbrida que no era judía del todo ni era pagana del todo. Y entonces, los judíos ortodoxos no querían saber de los samaritanos porque en la sangre de ellos había sangre pagana también. Así que se maltrataban, ningún judío pasaba por Samaria, pero dice la Escritura que el Señor Jesús pasó por Samaria. Y dice, tenía que pasar por Samaria. ¿Para qué? Bueno, porque él sabía que hacia el mediodía, durante la peor hora del día, con el calor calentando en forma inclemente, una mujer que no era muy querida en el pueblo, porque había tenido ¿cuántos esposos? Había tenido 5. Pero ahora el que tenía no era esposo, sino que vivía con él. O sea que vivía en pecado. O sea, era el número 6. Entonces, esta mujer no solamente era odiada por los judíos, sino también por su propia gente. Porque ¿qué necesidad tenía ella de buscar agua al mediodía? Nadie buscaba agua al mediodía bajo ese sol inclemente. Pero ella no quería llegar en el horario en que otras mujeres estaban allí, porque ella era literalmente el chisme del pueblo. Pero el Señor Jesús fue hasta allá. Justo al mediodía llegó al pozo de Jacob, porque tenía algo para ella. ¿Qué fue lo que el Señor le dio? Agua que salta para vida eterna. Y ahora mencionamos, también el Señor estuvo, ¿recuerdan Gadara? ¿Gadara? ¿Le suena el nombre Gadara? ¿Qué pasó en Gadara? Oh, el Señor se traslada allá
un lugar no judío para bendecir. Un evangelista dice que era un endemoniado, otro dice que eran dos. Hay una explicación para eso, pero no vamos a entrar. Lo cierto es que estos endemoniados, estos hombres tenían legiones de demonios que se habían apoderado de su mente y hasta allá fue el Señor para bendecirlo. Pero el caso que me interesa en esta mañana es el de la mujer que conocemos como Ciro Fenicia, una mujer cananea. Y hay varios evangelistas que registran el relato, pero vamos al libro de Mateo, porque hay cosas súper interesantes que vamos a encontrar allí y que nos van a alimentar espiritualmente. Capítulo, ¿qué dije? 15 de Mateo. He aquí que Jesús sale de Palestina, rumbo norte, y llega a la región de Tiro, Sidón, Fenicia. Ese era territorio pagano. De hecho, esa tierra estaba habitada por cananeos. Y los cananeos eran considerados, hemos dicho, como perros por los judíos. Hasta allá fue el Señor Jesús. Y si uno lee todo el capítulo de Mateo, el capítulo 15, uno podría llegar a la conclusión de que el Señor se va lejos como para descansar. Porque desde el mismo versículo 1 de Mateo 15 encontramos que los fariseos están de manera incesante atacando al Señor. Lo están atacando por todos lados. Y entonces uno podría pensar, bueno, se va porque no quiere seguir en ese territorio donde es rechazado. Sin embargo, había una razón más por la cual él debía ir hasta esa lejana tierra. A partir del versículo 21 de Mateo 15 leemos, de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea, ni siquiera sabemos el nombre, que había salido de aquella región, vino a él y clamaba. A ver, ¿cuál es el clamor de esta mujer? Si estás leyendo allí lo puedes ver. Señor, Hijo de David, ¿qué cosa? Ten misericordia de mí. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Y ahora, deja de leer un momentito, porque en estos dos versículos hay toda una mina de riqueza. La primera, la mujer reconoce a Jesús como hijo de David. ¿Cómo es eso? Jesús no ha estado en Sidón, no ha estado en Tiro. Dice, es la única salida a esa zona y aparentemente no hubo otra. No era un viaje misionero. Y ya vamos a decir por qué. Pero esta mujer sabe que el Señor ha llegado a su tierra. Marque allí la página de alguna manera en Mateo 15, porque vamos a volver allá, pero vamos a buscar rápidamente Marcos capítulo 7. El mismo relato, pero de nuevo, cuando usamos varios relatos evangelísticos, encontramos que hay detalles que uno no menciona, que otro sí menciona. Mateo no menciona lo que Marcos dice en el versículo 24 del capítulo 7 de su libro. Repito, Marcos capítulo 7, versículo ¿qué? 24. Y ahora escuchemos. De allí Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. El mismo relato. Pero ¿qué es lo que Marcos añade que Mateo no menciona? Entró en una casa. ¿Quién entró en la casa? El Señor. Y quiso que nadie lo supiera. Pero no pudo esconderse. Así que no es una gira misionera. Van, por así decirlo, de incógnito. Jesús no quiere que nadie sepa que Él está en la zona. Y llega a un lugar que no sabemos cuál fue y quiso que nadie se enterara. Pero ¿quién se enteró? ¿Quién lo descubrió en su escondite? ¿Quién supo que allí estaba el Señor? ¿Y en qué casa? Bueno, ya que usted marcó Mateo 15, vamos a volver. La mujer se enteró. ¿Sabía ella que Él estaba allí? Sí. ¿Y sabía Él que ella tenía una necesidad? Esta pregunta
Pues la respuesta es más obvia. ¿Sabía el Señor Jesús cuando salió rumbo a Sidón y a Tiro? ¿Sabía él que había ya una mujer cananea, pagana, que tenía una gran necesidad? ¿Lo sabía? Bueno, vamos a leer en El Deseado de todas las gentes, que es un libro que, como ustedes se han dado cuenta, cito mucho, dice en la página 366. Escuche usted, ¿por qué el Señor Jesús viajó tan lejos? Cristo conocía la situación de esta mujer. ¿Conocía o no? Cristo sabía cuál era el sufrimiento de ella. Él sabía. Oiga, esta parte me gusta muchísimo. La tengo subrayada en rojo y luego resaltada en amarillo. Él sabía que ella anhelaba verle. Y ahora dice, y se colocó en su camino. ¿Quién se colocó en el camino de quién? ¿Quién se colocó en el camino de quién? Él desvió la ruta, así como ocurrió con la mujer samaritana, que él fue hasta allá porque sabía que a tal hora del día ella llegaría. Desvió su itinerario, su gira misionera para llegar al corazón de esta mujer. Así dice acá, él conocía del sufrimiento de ella y se colocó en su camino. Y ya aquí, yo siempre dejo las lecciones para el final, pero voy a mencionar la número 1 porque el momento es preciso. No importa cuál sea tu dolor, cuán profundo sea. No importa cuán grande sea la angustia que tú tienes en este momento, por cualquier problema que estás enfrentando. Dios lo sabe. Dios lo conoce. En momentos dados podrías pensar que nadie se preocupa de ti, que estás solo o sola con tu carga, pero la primera lección esta mañana es que alguien sabe por lo que estás pasando. Y ese alguien no solamente sabe, sino que además va a hacer algo al respecto. Tengo una cita aquí de un autor, él ya murió, ex sacerdote católico, y él dice algo así como, escucha esta belleza, se llama Walter Burgard. Tu vida cristiana no tiene sentido a menos que creas que en este mismo momento Cristo sabe qué te está causando dolor. Qué cita tan hermosa. Dice, ¿eres cristiano? Tú dices sí. ¿Crees que Cristo conoce tus angustias? Si tú tienes dudas, Él dice, entonces no eres cristiano. Porque todo cristiano sabe que no importa cuál sea su situación, Cristo conoce su dolor. Así que estás en el lugar adecuado. En este momento estás en el lugar adecuado porque estás escuchando la gran verdad de que cualquiera sea tu situación, Cristo la conoce. Entonces, Él sabe que ella está sufriendo, se dirige en esa ruta, no hay una gira de por medio, no hay una agenda apretada, Él va solo por ella. Pero se quiere mantener incógnito y ella de alguna forma lo descubre y dice, hijo de David. En otras palabras, reconoce que Jesús es el Mesías. Estás reconociendo que Jesús es el Mesías. Ahora, cualquiera podría decir, pero ¿acaso que los cananeos no tenían dioses a los cuales acudir? ¿Tenían o no tenían dioses? A ver, algunos de esos dioses los conocemos por nombre porque están en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos. Baal era uno. Astarte, diosa de la fertilidad, diosa de la guerra, madre de todos los dioses. Astarte era la número 1 en su panteón, por decirlo así. ¿Había orado ella a Astarte? Bueno, suponemos que sí, porque lo primero que hace un hijo de un Dios que está en necesidad es pedir a su Dios. Ha pedido con toda seguridad. Quizás durante años ha agonizado y no pasa nada. La hija sigue siendo atormentada, como dice el relato. ¿Por qué? Un demonio y no hay nada que ella haya podido hacer. Y ahora se entera cómo llegan las noticias en un tiempo en que no hay internet. ¿Cómo se entera ella en Tiro y en Sidón, por allá Fenicia, que en Palestina
hay alguien que no solamente tiene poder para sanar, sino que ama a todo aquel que se acerca con una necesidad. Entonces, hijo de David. ¿Y cuánto le habrá costado decir, hijo de David? ¿Por qué razón? Alguien que me diga, ¿por qué no pudo haber sido fácil para esta mujer haber acudido al Señor Jesús? ¿Por? ¡Claro! Dios arrasó con todos sus antepasados. Ella tiene razón para odiar a cualquier judío. Dios dio la orden, ¿la recordamos? Que esos pueblos fuesen desarraigados por completo. Así que tradicionalmente la enemistad era como de un abismo entre el hebreo y el cananeo. Ella ha podido abrigar ese resentimiento, no acudir al Señor y al final habría significado la muerte de su hija. Pero poniendo a un lado todo prejuicio, ella reconoce al hijo de David como alguien que puede sanar a su hija. Y entonces dice, recordamos las palabras, ten misericordia de mí. ¿Por qué dice de ella? La que estaba enferma era la hija. ¿Quién era la que estaba enferma? Era la hija. Pero ella dice, ten misericordia ¿de quién? De mí. Porque la madre que tiene un hijo enfermo es como si la enfermedad la padeciera la madre. Mi hija está grave, atormentada por un demonio. Y ahora viene la parte que este pasaje, tú lo puedes leer 1000 veces y nunca dejarás de sentir, casi visualizar lo que esta mujer padeció. Vamos a notar cuántos golpes recibió. Primero de ellos, recuerdan que está buscando ayuda en un judío, miembro de un pueblo que arrasó y exterminó a su propio pueblo, el pueblo de Canaán. Cuando ella expresa su necesidad, del versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió nada. Ese es el silencio de Dios. ¿Has orado en alguna ocasión y has sentido que por mucho que oras, nada pasa? ¿Te ha pasado eso? Y nada pasa. Y sigues orando. Y llega el punto en el cual tú dices, Señor, ¿no tienes piedad de mí? ¿Por cuánto tiempo tengo que seguir orando para que tú me escuches? No le respondió nada. Primer golpe. Pero viene un segundo golpe. Entonces sus discípulos se acercaron a él, a Jesús, y le rogaron, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Qué cosa tan fea esa. Claro, ¿quiénes son los que están hablando aquí? Los discípulos, y además son judíos también. Saben que los cananeos son considerados como perros. Échala. Despídela, porque viene gritando. Es importante que nos ubiquemos ahora. ¿En qué posición viene ella? Dice detrás. Segundo golpe es, deshazte de ella. Versículo 24, viene el tercer golpe. Y este tiene que haber sido más doloroso. Y él respondió, y ese él es Jesucristo. Soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo ahí? ¡Ey! Tú no eres judía. Vine solo por ellos. En otras palabras, no perteneces. ¿Te has sentido alguna vez así que llegas a un lugar donde tú sientes que no soy parte de este lugar, yo mejor me voy, me siento fuera de grupo? No eres parte de este grupo. No eres miembro del pueblo escogido. No tienes derecho. Miren, yo no sé si tú hubieses llegado hasta el tercer golpe. ¿Cuál fue el primero? No respondió. Algunos se habrían ido. Ni siquiera me respondió. Los discípulos entonces, échala, despídela. Algunos habrían llegado hasta el segundo golpe, pero se habrían ido después del segundo golpe. Pero ahora el tercero, el Señor mismo le dice, no perteneces,
No eres parte de... Hasta allí quizás los más perseverantes habrían llegado. ¿Y ahora qué ocurrió? Versículo 25. ¡Qué cosa tan grande! Entonces ella vino. ¿Dónde estaba en un primer término? ¿Dónde estaban? Estaba. Viene detrás, gritando. El Señor adelante, primer plano. Los discípulos, segundo plano. Y ella en tercer plano, gritando, hijo de David, ¿qué cosa? Ten misericordia de mí, gritando. Pero ahora este cambio de escenario es grandioso. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes, y ella en lugar de irse, dice, versículo 25, vino y se postró delante de él. Hasta ese momento solo había visto las espaldas, pero ahora está frente a frente. Y se coloca de rodillas. ¿Un cananeo? ¿Un miembro de esa raza? Cuyos antepasados fueron exterminados por los judíos, por el pueblo judío. Se postra delante del Señor. Qué cosa tan increíble. Señor, ayúdame. Ella insiste. Y ahora este golpe, tiene que ponerla fuera. O sea, en inglés es knock out. Este golpe es como el golpe de gracia. Y no creo que nadie más lo hubiera aguantado, porque dice el Señor, y Él le dijo, wow, no está bien tomar el pan de los hijos, de mis hijos, el pueblo judío. No está bien. Y echarlo a los perrillos. Le dijo perro. Le dijo perro. Oh Dios, suficiente como para decir, no aguanto más. Bueno, antes de explicar lo que el texto nos está diciendo, debo decir que la palabra griega que se usa aquí para perrillos no es la misma que se usa para perros. Jesús no está hablando del perro callejero. Perrillos son las mascotas domésticas que son objeto del amor y el cariño de los que moran en la casa. ¿Tienes alguna mascota en tu casa? ¿Algún perrito? ¿Y cómo lo tratas? ¿Verás que con cariño? ¿Lo alimentas bien? ¿Lo consideras así? ¿Lo tratas? Algunos sienten como que si el perrito, la mascota, es parte de la familia. Y ellos como que se sienten parte de la familia. Jesús no está diciendo, eres un perro, en el sentido en que el judío decía que el cananeo era un perro. Lo que está diciendo es una escena muy familiar, y es que cuando algunos perritos tienen la costumbre, no voy a decir la mala, pero sí la costumbre, de que cuando los amos están comiendo, ¿qué hacen ellos? Se colocan cerca de la mesa, porque nunca falta quien le da comida. Nunca falta. A veces escondidos los niños, a veces por debajo de la mesa los niños les dan. Y los padres ni se dan cuenta. Y el perrito sabe que, porque él va, porque sabe que alguien le va a dar. La escena es esa. El Señor está diciendo, no puede ser que los hijos coman y le den a quien no es parte de la familia. Pero aquí viene ella con esa respuesta. Ella replicó, versículo 27, sí, Señor, yo sé que es así, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Oh, Dios. Ya. ¿Qué dijo el Señor? Entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y la hija quedó sana desde esa misma hora. Bueno, esto es grandioso. Un lingüista, si aquí hubiera, no sé si alguien aquí es del área de la lengua, lingüista, analítico de la sintaxis de los idiomas, pero un lingüista entendería fácilmente qué estaba pasando allí. Lo que estaba pasando era esto. Dicen los lingüistas que normalmente nos comunicamos en 2 niveles. El nivel de lo que decimos, que es el nivel de contenido, y el nivel de cómo lo decimos, que es el nivel de la relación. Imaginemos 2 esposos, marido y mujer.
Cuando un marido le dice a su esposa con un tono de voz muy cariñoso, ¿y cómo está hoy, por decir algo, mi gordita? ¿Cómo está mi gordita? Con cariño. Ella a lo mejor no se va a ofender, sino que va a decirle a él, probablemente, yo estoy bien, tu gordita está bien, ¿y cómo está mi loquito? Él le dice gorda, ella le dice loco, y sin embargo, en ese momento están disfrutando de esa relación tan estrecha que los une, al punto de que pueden decir cosas que dichas a otras personas pueden parecer ofensivas. ¿Nos estamos entendiendo? El nivel del contenido es lo que tú dices, pero depende más de lo que dices, depende de cómo lo dices. Si lo dices con cariño, si tus gestos, la expresión de tu rostro, las palabras, el tono de voz, transmite cariño, aunque digas una cosa que puede ser malentendida en otro ambiente, esta otra persona lo va a entender. En otras palabras, lo que está ocurriendo aquí es esto. El Señor Jesús está diciendo cosas aparentemente duras, pero ella está entendiendo que el tono de voz lo delata. La forma como dice las cosas lo delata. Es decir, el tono de voz. Y me imagino cuando ella se cambia de posición y se coloca frente a él, y ahora se postra delante de él y ve su rostro, cuando él dice, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella está viendo a sus ojos y lo que ve en ese rostro divino es puro amor, pura compasión. No puede ser que me esté diciendo aquello otro, me lo está diciendo de una forma, como que si me está invitando a seguir, a no perder la fe, a no perder el ánimo, porque algo grande va a ocurrir. Grande es tu fe, sea hecho como quieres. ¿Qué cosas buenas ocurrieron ese día? Vamos a ver. Ahora estamos entrando en el punto de las conclusiones. ¿Qué cosas ocurrieron ese día? Cosas buenas. Número 1, vamos a decirlo. Número 1, ¿fue sanada la hija? Sí, sanada. Milagro. Un milagro a distancia. Un milagro a distancia que nos enseña la gran lección de que el Señor Jesús no tiene que estar físicamente aquí para que el milagro se produzca. El milagro puede ocurrir aunque Él esté a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El poder de Dios es tan grande que basta con que Él lo desee. Basta con que Él desee o diga la palabra, como el centurión mencionó, para que el milagro ocurra. Entonces, la pregunta inicial fue, ¿hay algo que te esté causando dolor? ¿Hay alguna angustia en tu vida? ¿Alguna preocupación? ¿Hay algo que te quita el sueño? Dios no solamente lo sabe, sino que en este mismo instante el milagro puede ocurrir. Aquí, en este momento. ¿Amén? Aquí y en este momento el milagro puede ocurrir, porque Cristo no tiene por qué estar aquí presente para que el milagro se produzca. ¿Qué más ocurrió ese día? De bueno. Bueno, la hija sanó. Y uno podría decir, bueno, ya con eso, ya, eso era lo que ella quería. Pero ¿saben qué ocurrió en el libro El deseo de todas las gentes? De nuevo, dice que esta mujer no solamente recibió la bendición de la curación de su hija, sino que reconoció inmediatamente a Jesús como el Redentor. En otras palabras, lo reconoció como Dios y Señor. Doble milagro. La hija queda sana. Ella reconoce en Jesús a Salvador del mundo. Una cananea. Eso fue un milagro. ¿Y allí terminó todo? No. ¿Saben por qué? Porque los discípulos aprendieron también una gran lección. ¿Cuál fue la lección? Despídela, Señor, porque da voces, porque no nos deja porque ya está fastidiosa. Despídela. ¿Qué lección aprendieron los discípulos ese día? La lección que tú y yo hemos de recordar siempre, y es que el Evangelio no es patrimonio de ninguna raza, de ninguna nación. Todos somos hijos de Dios. ¿Cómo lo dijo el apóstol? Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús.
Así que si alguien llegó aquí con la idea de que por ser de una nación o de cierta denominación ya es más u ocupa un lugar más elevado en la familia de Dios, pues está equivocado, porque todos somos hijos y a todos nos ama por igual. Escucha esta joya. Aquí está. Como un pastor terrenal, Jesús conoce sus ovejas. Asimismo, el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Sí. ¿Al 12? Dios conoce su nombre. ¿Es suyo? Dios te conoce por nombre, Pedro. ¿Tu nombre? Haydrin, Dios te conoce igualmente. Pero no solamente conoce tu nombre. Oye esto. Dice, conoce la casa en que vivimos. Conoce tu dirección. Sabe dónde tú vives. Dónde trabajas. Y dice más. Conoce el nombre de cada ocupante que vive en tu casa. El nombre de cada miembro de tu hogar. Y ahora escucha esto. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Oh, qué cosa más hermosa. Pedro, Dios te conoce, Pedro, como si no hubiera otro ser humano en este planeta. Así de bien te conoce y así te ama. Las penas de cada uno conmueven su corazón. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una de sus ovejitas como si no hubiese otra sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! No hay nada por lo cual tú estés pasando que Él no lo sepa. Y no solamente lo sabe, en su momento el milagro va a ocurrir. Lecciones. Número 1, el Evangelio no es patrimonio de ninguna raza en particular, ni de ninguna nación. Es para toda criatura. Número 2, el valor de un alma. ¿Hasta dónde viajó el Señor? ¿Y a cuántas personas benefició un viaje exclusivo para bendecir a una mujer cananea, miembro de una raza odiada por el pueblo judío? Y número 3, y de todas las lecciones, esta es la que más me gusta y la he dejado para el final. ¿Cuál fue la expresión que ella usó, que la repetía y la gritaba al punto de ya tornarse insoportable para los discípulos? ¿Cuál fue la expresión? Cuando descubrió no el escondite, pero cuando descubrió el lugar donde el Señor estaba y del cual no quería que nadie supiera, ¿qué era lo que ella decía? ¿Cuál fue su pedido? Ten misericordia de mí. Eso fue todo. No fue un discurso largo. Ella sabía que quería y ella sabía que Él podía. Hasta el punto que llegó a decir, Señor, aunque sean migajas, yo quiero que tú me des tu bendición. Y aquí está la segunda lección. Ella pidió migajas. ¿Y qué le dio Él? Migajas. No. Nuestro Dios no es un Dios escaso. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Tú le pides migajas y Él te da un banquete, pero un banquete de esos que uno los ve solo en sueños. Es un Dios de abundancia. Cuando Él multiplica los alimentos, sobran, como para llenar 12 cestas. Cuando produce vino como para alimentar un ejército. Y sobra. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Nuestro Dios es un Dios de abundancia.
Y lo más grande es que hay una oración que siempre responde inmediatamente. Y aquí está la cita, no la voy a leer todavía al menos, que dice que cuando pedimos a Dios bendiciones terrenales, la respuesta puede ser que demore. Trabajo, un carro, un novio, una novia. La bendición puede demorar. Pero hay una oración, hay un pedido que Él siempre responde inmediatamente. ¿Y cuál es esa oración? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Escuchemos al profeta Daniel, allá en el capítulo 9, orar. Escuchemos a Daniel, 9:18. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad que lleva tu nombre. Y ahora escuchemos esta parte. Esto es una joya. Porque no derramamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran ¿qué? En tu gran misericordia. Esa es la oración que Dios siempre responde. No que seamos buenos. No lo hagas porque tengo 20 años en la iglesia o porque doy grandes ofrendas. No. Oh Señor, este pedido lo hago no por mis obras, sino porque eres un Dios misericordioso. Y ahora, algo que esté golpeando tu corazón, hay algo en tu vida, alguna preocupación, sea tuya o sea de un familiar, de un ser querido, que esté sufriendo tanto que tú creas casi que ese dolor te lo has apropiado. Bueno, la oración en este momento es: Señor, te estoy pidiendo que hagas el milagro, no porque haya algo bueno en mí, sino porque sé que eres un Dios misericordioso. Y sé que me vas a escuchar y sé que me vas a bendecir. ¿Cuántos en este momento quisieran manifestar a Dios su deseo de que esa necesidad tan grande que tienes, Él la tome en sus manos? Te quite esa carga que te está oprimiendo y en su momento responda de acuerdo a su voluntad y para su honra y gloria. ¿Hay alguien que en esta mañana, ya en esta tarde, quisiera colocarse de pie y decir: Señor, yo soy uno de ellos que en esta hora quiero pedir que me des, aunque sea tus migajas? Porque yo sé, Señor, que esas migajas al final serán como un banquete para mí. Vamos a orar. En esta hora, Dios y Padre, queremos darte gracias porque eres un Dios de amor, porque desvías tu ruta, Señor, para colocarte en nuestro camino y encontrarte con nosotros, aunque no te hayamos estado buscando. Gracias porque un día en el pasado, un bendito día, te atravesaste en nuestro camino. No te estábamos buscando, Dios, no, pero tú nos encontraste. Y aquí estamos, en tu iglesia, en tu día santo, alabando tu santo nombre. Y dándote gracias porque eres un Dios de abundancia y nos das infinitamente mucho más de lo que te pedimos. Y ahora, Señor, una vez más, colocando ante ti ese problema que tenemos, ese problema personal, ese problema familiar, ese problema laboral o ese problema moral, y pedirte, Señor, que nos quites de nuestro corazón la preocupación y nos des tu paz. La paz que excede todo entendimiento y que es el resultado del perdón de nuestros pecados. Con acción de gracias lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
creer.